Amigas y amigos del Ciudadano, nos encontramos en este momento con el secretario ejecutivo encargado de Alianza País, Fander Falconi, con quien dialogaremos en los próximos minutos sobre este proceso inédito que ha vivido el país en cuanto a la verificación de firmas, un sometimiento a las agrupaciones políticas a un control electoral. Usted participó como observador político. Cuéntenos su experiencia y cómo califica este momento que vive el país. Yo creo que es un momento muy importante. Patria Altiva y Soberana ha planteado una revisión cabal, transparente de todas las firmas que se presentaron. Recordemos que con la crisis de gobernabilidad que se desató la década pasada, que tuvimos 7 presidentes en apenas una década, la salida política fue un llamado a un proceso constituyente. Los ecuatorianos nos reunimos, redactamos unos textos constituyentes. Estos fueron aprobados mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano con un 64% del voto y tenemos una nueva constitución. El artículo 109 de la constitución es sumamente claro. Plantea que todas las agrupaciones políticas, movimientos y partidos políticos tienen que tener al menos del 1.5% del padrón electoral. Nosotros nos acogimos a esas reglas de juego. Alianza País presentó un conjunto de firmas al Consejo Nacional Electoral, la sometimos a una absoluta verificación. Finalmente el resultado fue que tenemos 826.812 firmas que fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral. Esto es del 89% de las firmas que presentamos del registro total que emitió el Consejo Nacional Electoral, lo cual demuestra que es una organización seria, transparente y además bien organizada. Y no es casual el tener 826.812 firmas válidas. Implica un gran proceso de organización en términos de la recolección de firmas, pero también en términos de plantearle a la ciudadanía nuestro ideario político. El momento que Alianza País presenta un programa coherente, no solo en términos teóricos, sino que ya en el ejercicio de la gobernabilidad política tiene logros contundentes en materia de política pública, reducción de la pobreza, reducción de inequidades de toda índole, mejoras distributivas indudables, reconstrucción de una red productiva y de una red vial que le ponen al Ecuador en la vanguardia de Sudamérica en materia de infraestructura vial, por ejemplo. La recuperación de lo público, que no son palabras menores, es decir, volvernos a tener esperanza en un país que había sido catalogado como un país ingobernable hacia apenas el año 2006. Todo esto conduce a tener este resultado contundente y ciertamente la experiencia que vivimos en el Consejo Nacional Electoral es que sin duda hay fallas por corregir. Nosotros hemos también sido en algunos momentos críticos al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, respetando la independencia de funciones que tiene, pero sin duda en nuestro caso y en el resto de organizaciones políticas ha sido un proceso claro, transparente, con observadores locales de cada uno de los movimientos y partidos políticos, con observadores internacionales que han dado el aval al proceso desarrollado por el Consejo Nacional Electoral. En mi caso, como secretario ejecutivo encargado, lo único que me queda es agradecer a esa militancia por ese espíritu de haber adherido a un programa, por habernos acompañado durante los días que se desarrolló las sesiones en el Consejo Nacional Electoral, tanto afuera con sus banderas, sus pancartas, su ánimo, pero adentro con una estructura operativa organizada en términos de la verificación de cada una de nuestras firmas, tal como contemplan los propios reglamentos internos del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el mensaje que la ciudadanía está dando al que Movimiento País haya alcanzado 826.000 firmas y otras agrupaciones políticas no alcancen ni siquiera las 150.000 y otras hayan estado en el límite ya de lo requerido por el CNE, que es el 1.5% del padrón electoral? ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía a esta amplia diferencia? Es absolutamente claro. Quiere decir que como ciudadano adherimos a una organización política, pero la pregunta es ¿por qué? Porque creemos en esos principios políticos, éticos e ideológicos, pero además les hemos visto a ustedes, Alianza País, con el presidente a la cabeza, gobernar en forma eficiente lo público. En estos 5 años y 7 meses hay logros sustantivos en materia de política pública. Tan es así que la estrategia de desarrollo ecuatoriano, la estrategia de acumulación, está siendo vista en otros lugares del mundo como un modelo a seguir. ¿Por qué? Fíjese, entre el año 2006, diciembre del 2006 a diciembre del 2011, la pobreza en el Ecuador ha caído en 11 puntos. Tenemos la misma tendencia en este semestre. Hay una caída de 3 puntos en términos de la pobreza medida por ingresos. Las inequidades de toda índole han caído en 7 puntos.
hemos generado empleo. En este momento tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia republicana del Ecuador, el 4.1%, es la tasa más baja en América Latina. El año pasado la economía del Ecuador generó riqueza, creció a una tasa del 7.8%, fue la tercera tasa mejor de crecimiento en América Latina, pero además se generaron efectos redistributivos, multiplicadores. Pese a la crisis internacional que está sacudiendo al mundo en general, al mundo capitalista, pero también que tiene unos coletazos para los países de América Latina. Entonces, estos resultados macroeconómicos, productivos, sociales, indudablemente más los apegos ideológicos y políticos, hacen que la ciudadanía confíe en nuestro movimiento. El requisito que generó el Consejo Nacional Electoral fue que los partidos y movimientos políticos tengan el 1.5% del padrón electoral. Esto para los movimientos nacionales significa 157.000 firmas que tenían que validarse. En nuestro caso, el haber presentado 826.812 firmas es un logro contundente en términos de la adhesión política de la ciudadanía hacia nuestra organización política. Que el resto de partidos no haya cumplido con este requisito significa que tienen que renovar su programa, su ideología, que tienen que renovar sus planteamientos de cara a la ciudadanía, que no pueden seguir vendiendo esta farsa que en este gran bolsón que es la partidocracia, que ya, donde ya la ciudadanía no les cree, ya la ciudadanía no cree esos planteamientos. ¿Pero por qué no les cree? Porque les vio gobernar en el momento pasado, en la década pasada, en esto que se llamó neoliberalismo, cuando se secuestró lo público, se privatizó el Estado, se ponía como antesala a la política pública el pago de la deuda hacia los acreedores externos y no la inversión en educación y salud que favorece a nuestro pueblo. Esto lo siente la ciudadanía, no solo es un tema teórico, sino que son realidades concretas y aquí el logro contundente que ha tenido Patria Altiva y Soberana en tener estas adhesiones tremendas de la ciudadanía. Usted reconoció que tuvieron dudas políticas de las 271 firmas que entregó Poder Ciudadano. Una vez que el 16 de julio la responsable legal de dicha organización, Carmen Galarza, mediante un comunicado dirigido al CNE, pidió la exclusión de las firmas de esa agrupación de las demás organizaciones políticas. ¿No fue hacer un juicio de valor pedirle excluir a Diego Borja? ¿No le compete al CNE decidir qué firmas son válidas y cuáles no? Es exactamente lo que pasó y es exactamente la acción política que nosotros realizamos. Y quisiera explicar para que entiendan todos los ciudadanos qué es lo que pasó con Poder Ciudadano. Poder Ciudadano era una organización afín a una alianza, como muchas organizaciones y ciudadanos han plegado hacia los planteamientos de Alianza País. Fue un aliado hasta el año 2010. Luego, Poder Ciudadano, en ese momento, decide recolectar las firmas, porque recuperemos la idea de que las firmas se recrearon el año pasado. El Poder Ciudadano y otras organizaciones recolectan firmas y entregan a Patria Altiva y Soberana alrededor de 272.000 firmas. Luego, Diego Borja, su máximo dirigente, decide excluirse de Patria Altiva y Soberana y formar su propio movimiento. Las firmas que nosotros teníamos en nuestra disposición fueron pedidas que se excluyan de todo el registro de las otras organizaciones políticas, con una carta pública que envía, como usted bien señala, la responsable, en este caso legal, Consuelo Galarza, al Consejo Nacional Electoral. En base a esa comunicación, y en este caso nosotros como secretario ejecutivo de Patria Altiva y Soberana, pido al Consejo Nacional Electoral que en base a lo que ellos habían pedido, que se excluya estas firmas de los registros de organizaciones y partidos políticos, se excluya también de nuestra organización política. Ese es el pedido que yo hago al Consejo Nacional Electoral. Y es un pedido comedido, es un pedido que se basa en principios de altura política, porque nosotros consideramos que la política tiene que cambiar en el país sin ningún tipo de agresión a ninguna persona ni a ningún responsable del movimiento, simplemente acotando lo que ellos mismos habían pedido. Pero recordemos lo que pasaba, mientras Poder Ciudadano pedía que se excluyan de por aquí, de Patria Altiva y Soberana, ellos creaban su propio movimiento y pedían que se incorporen estas firmas incluso a su disposición para ser verificadas en el Consejo Nacional Electoral. Esto es un tema que tendrá que dilucidar el Consejo Nacional Electoral. De ahí en adelante, el señor Diego Borja se dedica a tener un conjunto de diatribas, a hacer planteamientos negativos hacia nuestra organización, y en este caso es el secretario ejecutivo, y obviamente tuvo que darle el movimiento, y en mi caso también, una respuesta contundente.
Creo que las explicaciones que ha dado el economista Borja son absolutamente enredadas y no ayudan a esclarecer. Él debería decirle claramente a la ciudadanía por qué pidió que se excluyan estas firmas, qué es lo que hizo luego con estas firmas, y en nuestro caso evidentemente teníamos que pedir la exclusión de estas firmas para la verificación que iba a hacer el Consejo Nacional Electoral. ¿En base de qué? En base de una norma que había emitido el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral había emitido una norma previamente donde decía que hasta el 24 de septiembre se podrían incorporar o quitar las adhesiones que los movimientos y partidos políticos consideren pertinentes, es decir, nosotros acatando las propias disposiciones del Consejo Nacional Electoral. Luego, si hay problemas de consistencia con esas firmas, hay responsables de hacer esta investigación. Evidentemente, el Consejo Nacional Electoral, cuando le toque la calificación a Poder Ciudadano, tendrá que emitir una verificación igual y luego, si ser del caso, cualquier ciudadano está en plena libertad de judicializar este problema si así lo consideraría pertinente. En ese mismo aspecto, se conoce que ustedes tendrían en su poder documentación que comprueba que Poder Ciudadano presentó firmas no solo a País, sino también a otros movimientos. ¿Cuáles serían estos movimientos? Eso no nos compete a nosotros. Lo que sí nos compete como organización política es saber, primero, el destino de esas firmas. Cuando Diego Borja entregaba las firmas a Alianza País, lo hacía en una hoja con firma de responsabilidad en algunos casos. Es decir, en los registros que iba entregando el Movimiento País, había una firma de un responsable que nos entregaba las firmas a nombre de Poder Ciudadano. Pero además había cartas públicas, es decir, que emite el economista Borja diciendo estoy entregando estas firmas, 10.000 firmas en este momento, 10.000 firmas en el otro momento, etc. Es decir, nosotros podemos tener un registro cabal de que esas firmas efectivamente vinieron de Poder Ciudadano y por eso en nuestra base de datos, que está plenamente digitalizada, le dijimos al Consejo Nacional Electoral, excluya estas 272.000 firmas, pero no solo que le pedimos que excluya estas 272.000 firmas, sino que le entregamos copias digitalizadas de estas firmas para que el Consejo Nacional Electoral pueda operar. Y el Consejo Nacional Electoral nos acepta nuestra petición y excluye estas firmas del conteo inicial. Luego, País presenta cerca de 1.100.000 firmas, el Consejo Nacional Electoral depura esta lista porque sin duda también tenemos determinadas inconsistencias en las firmas que entregamos proporcionalmente en un grado mucho menor al del resto de organizaciones y finalmente emite los resultados que son conocidos por la ciudadanía. Es decir, tenemos 826.812 firmas válidas, que es un enorme esfuerzo de nuestra militancia y un enorme triunfo político frente al caos que ha querido ocasionar la partidocracia. Borja califica como un sainete este proceso de verificación de firmas. ¿Cuál es el afán que le mueve a desprestigiar este proceso liderado por el CNE? Bueno, que ha caído al parecer en sus mismos epítetos que el resto de la partidocracia. Todos los perdedores han dicho que esto no funciona, que no funciona la verificación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, es el propio Consejo Nacional Electoral quien tiene que tener respuestas contundentes frente a estos temas. Lo que sí le puedo indicar que el trabajo del Consejo Nacional Electoral ha sido consistente. ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral? Para que también la ciudadanía nos entienda. Las organizaciones y partidos políticos entregan sus firmas. El Consejo Nacional Electoral lo que hace es verificar estas firmas desde varios ángulos. Primero, que no haya inconsistencias entre el nombre, la cédula de identidad y la firma. Este es el primer barrido que hace el Consejo Nacional Electoral. Quitar estas inconsistencias que pueda haber entre el nombre, la firma y la cédula de identidad. Pero también el Consejo Nacional Electoral cruza con su base de datos. El Consejo Nacional Electoral tiene la base de datos del registro civil, tiene la base de datos de las propias votaciones, es decir, de sus registros, pero también bases de datos del sistema financiero público y privado. Cruza esa información y nos dice a todas las organizaciones políticas cuáles de estas firmas son válidas y cuáles de estas firmas no son válidas. Eso es lo que hace con todas las organizaciones políticas. Son reglas de juego para todos y que si alguien no las acepta es porque hay sectores desleales con la democracia. Nosotros votamos una constitución, yo empecé la entrevista por ahí, aceptamos esas reglas de juego como organizaciones políticas y ahora la partidocracia habla de llegar a un pacto político para derribar justamente los contenidos de la Constitución de Montecristi. Y resulta paradójico
que justamente quienes dicen defender la Constitución de Montecristi, quienes dicen defender la progresividad de derechos, los aspectos progresistas, los contenidos políticos que están en la Constitución de Montecristi, son justamente ahora quienes tratan de derribar uno de los principales planteamientos, que es tener un apoyo mínimo de la ciudadanía para fortalecer un sistema de partidos en el Ecuador. A nosotros, como organización política, nos interesa que haya partidos políticos en el Ecuador, que haya una oposición seria, tal como dice la propia Constitución de la República, que se formen partidos de derecha ideológicamente fuertes, partidos de centro, que ocupen en los determinados espacios políticos. Nosotros tenemos un espacio político, nos hemos declarado un movimiento radical, un movimiento que persigue cambios revolucionarios, un movimiento que copa el espacio político de la izquierda hacia otros sectores. Es un movimiento programáticamente que se inscribe en una corriente latinoamericana de cambio y queremos que haya tendencias fuertes en el Ecuador. No tenemos la intención de ser un partido único. Por eso también es muy interesante lo que hizo el propio Consejo Nacional Electoral al dictaminar ayer resultados que fueron validados por el propio PCP. El PCP es una organización con las justas, eso sí, que pasa la vara que emitió el Consejo Nacional Electoral. Eso hace perder el piso a quienes han venido sosteniendo que la intención o había una intención oculta de un contubernio de las organizaciones políticas o de una organización política de llegar a tener un solo partido en el Ecuador. Rompe todos esos esquemas, nosotros queremos una oposición, queremos que haya muchos contrincantes en las elecciones, pero lo que sí queremos es que haya transparencia y que no se le estafe al ciudadano ni una sola firma. Si alguien legítimamente se adhirió por una organización política, no tiene que aparecer en otra, no tiene por qué aparecer su identidad suplantada en una organización política a la cual no ha adherido en términos programáticos e ideológicos. Y ese principio es el que hemos hecho prevalecer en toda esta interín alrededor de la consolidación y verificación de las firmas. Agradecemos la presencia del secretario ejecutivo encargado del movimiento Alianza País, Fander Falconi. Para finalizar, ¿de aquí qué se viene? Después de este proceso inédito en el país, ¿qué se viene? ¿Qué se espera? ¿Se fortalece la democracia con esto? La democracia en el Ecuador está fortalecida desde el año 2007. Yo creo que se abrió un momento de cambio sustantivo en la historia republicana del Ecuador, que tiene como una de sus máximas expresiones todo lo que implicó la redacción y aprobación de los textos constituyentes y la solidificación de las políticas públicas de un gobierno que se ha planteado una opción preferencial por los pobres. Yo creo que por muchísimos años después del retorno a la democracia, salvo 2 o 3 gobiernos contados con los dedos de una mano, el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha planteado en realidad reinstitucionalizar al país, hacer una democracia de verdad, que no es una democracia de tintas ni teórica, es una democracia que tiene que estar asentada en resolver necesidades humanas de desarrollo, de creación de oportunidades, de vencer a la pobreza, de generar una sociedad mucho más justa, más dinámica en términos productivos. Esa es democracia verdadera y nosotros somos fieles a esos principios, creemos en la democracia, somos verdaderamente demócratas y por eso ha sido nuestro postulado en este caso concreto de que no dejemos que se estafe a ningún ciudadano, que nos nuestros derechos políticos y nuestros derechos democráticos de ir a una verdadera elección democrática consistente con la época de cambio que vive el país de América Latina. Volvemos con más.